Estamos muy complacidos de Dios que nos haya permitido estar con ustedes en esta mañana. Hoy nosotros vamos a hablar con la ayuda del Señor de lo que tiene que ver del canon. Vamos a aprender qué significa el canon. Vamos a hablar específicamente del canon del Antiguo Testamento, que muchos dicen tiene 39 libros. Hoy veremos qué de cierto tiene esa parte y veremos la fe que tenía Jesús con relación a esto de. Les pido a todos y todas que por favor si no van a usarlo en estos momentos para favorecer la grabación, para que nuestros amigos puedan escuchar con mayor nitidez desde las casas. En lo que les pueden hacer un favor de mutear a todos. Gracias. Bien, vamos a tener una palabra de oración para iniciar en este día. Eterno Dios y Rey, este programa está llegando a miles de millones de personas alrededor del mundo que necesitan tener un poco más de evidencia y de solidez acerca de la palabra de Dios y que nunca han escuchado hablar de este libro. Es la primera vez que están en contacto con estos programas. Quiero pedirte por ellos, por los que van a creer después de nosotros y en este tiempo junto con nosotros, para que ellos puedan venir con una fe fortalecida en un libro que ha sido un libro que ha resistido la prueba del tiempo, la prueba de la calidad. En sentido general, ha resistido todas las pruebas humanas y yo diría que hasta las pruebas mismas que el libro se autoimpone, las pruebas divinas. Gracias, oh Dios, porque nos diste de manera escrita tu voluntad, el lenguaje humano, el cual podemos nosotros hablar y entender. Ayúdanos a lo que no logramos captar a simple vista, poder hacerlo a través de tu Espíritu Santo, quien prometiste está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, guiándonos a toda verdad y enseñándonos a entender y aplicar de manera práctica las verdades allí contenidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, lo que tiene que ver con el canon bíblico. El canon del Antiguo Testamento, vamos a comenzar por ahí, porque hoy posiblemente no podamos abarcarlo todo, pero es también llamado el canon hebraico. El Señor Jesús nos dio las divisiones de este canon hebraico. Canon básicamente son las divisiones que dan especialmente los judíos a los escritos inspirados y son la constitución de qué está y qué no está en lo que constituimos la Biblia, que ya hemos hablado que es un conjunto de libros. En los encuentros anteriores cometimos dos errorcitos que queremos corregir en este momento. Primero, las divisiones del Antiguo y Nuevo Testamento, 39 en el Antiguo Testamento, habíamos dicho 37 por error, y son 39. Y el otro detalle es que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo. Sin querer dijimos que el Nuevo Testamento tenía partes en arameo, pero estamos especificando en estos momentos, porque nos dimos cuenta por las grabaciones de que dijimos por alguna razón esto. Así que es bueno precisar esto. Ahora, habiendo dicho eso, ¿cuál es la división que Jesús marcó en su fe de lo que él creía del Antiguo Testamento? Ya hemos visto que esto es el libro mejor documentado, especialmente el Nuevo Testamento. Vimos en el programa anterior el libro mejor documentado, el capítulo 2. Pero ahora en este capítulo 3, veamos lo que dice Jesús en Lucas 24:44. Lucas 24:44. Aquí está hablando de las apariciones de Jesús una vez que él muere, resucita, aparece por 40 días a sus discípulos, le enseña todas las cosas. Entre ellos hay un grupo que le enseña camino de Maús desde Génesis, podríamos decir, hasta Malaquías, que eran las escrituras en su época, y le muestra todo lo que decían de él. Aquí ya está reunido con el resto de sus discípulos al final y les dijo, Lucas 24:44, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y los profetas y en los salmos. Repito,
era necesario que se cumpliesen todas las cosas que estaban escritas en la ley de Moisés. ¿Okay? Esta es la primera división que hace Jesús. Segundo, en los profetas. Y tercero, en los salmos. Entonces, desde el punto de vista de Jesús, el canon bíblico del Antiguo Testamento tenía estas tres divisiones: la ley de Moisés, los profetas y los salmos. El canon hebraico, cuando hablamos de la ley de Moisés, estamos hablando específicamente de 5 libros que comienzan en Génesis y van hasta Deuteronomio, y en orden sucesivo son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 libros entonces constituyen lo que se llama la ley de Moisés. Luego siguen lo que se le llama en el Antiguo Testamento los profetas. Son 8 libros proféticos. Hay 4 libros que se le consideran profetas anteriores, y veremos lo de anteriores un poco más adelante. Y estamos hablando de los profetas anteriores, estos 4 libros: Josué, Jueces, que incluye en el canon hebreo el libro de Ruth, por lo que habíamos dicho el dato anterior, Samuel y Reyes. Así que estamos hablando de que son 4 libros, repito: Josué, Jueces, que incluye el libro de Ruth como parte en contexto hebreo de Jueces, Samuel y Reyes. Estamos hablando, por supuesto, de primera y segunda de Samuel, primera, segunda de Reyes. Estos libros en sí no tienen, como en nuestra constitución moderna, primera y segunda, sino que eran libros completos. Es importante verlos en este sentido para poder entenderlos como un conjunto de libros. Luego están los profetas posteriores, que también son 4 de estos 8 libros proféticos. Y en los profetas posteriores tenemos lo que se llaman profetas mayores, que son 3. Los profetas mayores no porque sean más que los otros, sino porque la cantidad de cosas que dijeron, que hablaron, son más que los anteriores. Está el libro de Isaías, que es el libro donde más se habla, un libro de estudio por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y tanto la Iglesia Adventista del Séptimo Día regular como la Adventista del Séptimo Día libre en todo el mundo. Estos libros se está hablando básicamente de Isaías en nuestro trimestre de estudio para este nuevo año. Ya comenzó el estudio hace unos días y concluye este primer sábado del año gregoriano 2021. Y Isaías es un libro bien abarcante y tiene diferentes partes, que en todo un esquema, pero ahora no vamos a hablar de los libros en esquema, así que continúo diciendo que de los 3 libros mayores está Jeremías, que incluye, por supuesto, Lamentaciones, que fueron escritas por este profeta, y Ezequiel, estos 3 libros de profetas mayores. Y está lo que se llaman los profetas menores, que aunque en nuestra Biblia aparecen como 12 libros normales, es un solo libro para la Biblia hebrea. Y allí está Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Todos estos libros constituyen el libro de profetas menores. Como podrán ver, todo se analiza como un solo conjunto. Y luego, dentro de las divisiones que nos da Jesús, que nos decía que estaba la ley de Moisés, repito, Lucas 24:44, los profetas ya lo hemos analizado, y nos queda analizar la palabra los salmos. Bueno, a los salmos también se lo llama en el idioma original el Megillot. Megillot. ¿Y qué significa la palabra Megillot? 9 libros. Los 9 libros realmente no solamente constituyen el libro de los salmos, sino que hay 3 de estos 9 libros que son poéticos. Poéticos por la forma elegante en la que hablan las cosas. Está el libro de Job, que se considera que muy probablemente es el libro más antiguo escrito dentro de la Biblia, a pesar de que no aparece de primero, pero es uno de los que se cree más antiguos en la Biblia.
Está el libro de Salmos, que son 150 salmos, y está el libro de Proverbios, que constituyen 31 proverbios, uno para cada día de los meses regulares del año gregoriano. Y están lo que es la segunda división, que se llaman los rollos de 3 libros. Entonces, en estos rollos de 3 libros están Cantar de los Cantares, Eclesiastés y el libro de Esther. Estos 3 libros que se constituyen los rollos, a los cuales también son lo que se le da el nombre de Megillot, de donde se toma el nombre para toda esta sección de salmos. Por eso se ve todo como salmos, como todo un Megillot. Y luego están los libros históricos, que son 3. Está el libro de Daniel, el libro de Esdras, Nehemías, que va junto. Daniel, Esdras, Nehemías van junto, interesante. Y luego Crónicas, que también en la Biblia hebrea está constituido por lo que es un solo libro, no 2 libros. Ahora, en el canon moderno protestante, en el Pentateuco siguen siendo los mismos 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Los históricos son 12, está Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Hasta el orden varía, pero el orden de los productos, dicen por ahí en matemática, no altera. El orden de los factores no altera el producto, dicen en matemática. Y luego están los poéticos, 5 libros. Está Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y por último, los proféticos, que son 17 libros, que lo agloba entre mayores y menores, dando como mayores Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y en los profetas menores, los 12 libros antes mencionados: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿Por qué es importante ver? Bueno, porque hay razones para confiar en todos ellos. La primera razón que podemos ver es lo que Jesús mismo dio como testimonio. Repito, Lucas 24:44. Y él les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en todos los profetas y en los salmos. Quiero decir que hay 2 razones de diferencia entre los 2 cánones, o sea, el Antiguo Testamento que hemos visto hoy y el Nuevo Testamento que veremos en el siguiente programa. Y estas razones, entre otras, son 2 básicas, que son el idioma. Como hemos dicho, el hebreo y el arameo están constituidos y que son idiomas diferentes al español, obviamente. Así que, como hay otros idiomas modernos, esta es la diferencia especial que tienen estos libros, porque la poesía hebrea no es lo mismo que la poesía de nuestros días o la poesía en griego. Son estilos o formas de ver la vida. Cada idioma, como lingüista, le puedo decir, le puedo autorizar y puedo respaldar la idea de que cada idioma tiene su propia forma. Por eso se dice que algunas cosas, canciones, películas, entre otras, no tienen traducción al español, sino adaptación al español. Por eso algunos dicen adaptada al español en vez de decir traducida al español. En los libros se usa más la palabra traducido, pero realmente debe de usarse la palabra adaptado, porque cada idioma tiene su propia forma, su propia belleza, su propia manera de transmitir las cosas. Y esto es el caso del idioma. Si quieres seguir investigando, en internet hay mucha información de esto y puedes investigar a profundidad. Ya no pretendo ser más extensivo, exceptuando el próximo programa para concluir el canon de lo que es el Nuevo Testamento, pero hay muchísimas razones que pudiéramos decir. Pudiéramos escribir un libro completo de razones de por qué confiar en la Biblia como la palabra de Dios. El orden o la acomodación de los libros de acuerdo a su contenido y muy probablemente por la escritura cronológica. Veremos ejemplos de eso más adelante. Sin embargo,
como el tiempo acá en las redes es oro, quiero decirte y aprovecharte de que la razón que veo bíblica más importante para creer en el canon bíblico, hablando hoy del Antiguo Testamento, es la que Jesús dio en Lucas 24:44. Yo me agarro de su fe, me aferro a esa su fe, y con él les digo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, decía Jesús, que era necesario que cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí, porque recuerden que las escrituras dan testimonio de mí, como vimos desde el primer programa. O sea, no de Anne Frank Robinson, sino de Jesús, quien habla en estos pasajes. Y dice, en la ley de Moisés, primera división, en los profetas y en los salmos. Así que, ¿quiénes recibieron esa revelación? ¿Quiénes recibieron esa revelación? Cuando vamos al libro de Hebreos, el libro de Hebreos, allí podemos ver de manera concreta, de manera puntual, quiénes recibieron esta revelación. Vamos a Hebreos capítulo 1, verso 1, porque así como el Antiguo Testamento tiene sus bellezas, también el Nuevo Testamento contiene ciertos pasajes claves que nos ayuda a tener confianza en este libro. Si alguien lo tiene y es tan amable y quiere leerlo para mí, Hebreos 1:1 puede hacerlo. Recuerden tener su Biblia a las manos siempre con estos programas, porque es bueno que ustedes mismos vayan confirmando las evidencias de lo que vamos hablando en este canal. Hebreos 1:1, si nadie lo tiene, lo leo, procedo a leerlo. Sí, voy a leerlo. Dios que habló muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Siga leyendo el versículo 2, mi hermano. Nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo, a quien puso heredero de todas las cosas, por quien también hizo los mundos. Muy bien. En la antigüedad, Dios habló muchas veces y habló de muchas maneras. Ahora, eso fue a los padres antiguos. Nosotros no estábamos ahí. Eso se hizo a través de profetas, gente que recibía un mensaje de Dios y lo transmitía al pueblo, algunas veces directo, otras veces en escuelas de profetas, como eran las escuelas fundadas por Eliseo, Elías, esa camada de profetas importantes que fundaron Samuel, profeta Samuel, que fundaron o le dieron continuidad y forma a lo que son las escuelas de los profetas, que eran lugares donde se conservaban estos rollos y donde se transmitía de generación en generación esta palabra a los que allí estaban reunidos. Recuerden que esto se escribió en un idioma propiamente de la época, los idiomas de hebreo y arameo, y las evidencias de la autoridad del Antiguo Testamento van en múltiples formas. Aquí vemos a un autor diciendo, el autor de Hebreos, que creemos que es Pablo, diciendo que de muchas maneras Dios había hablado en la antigüedad a los padres y que lo hizo a través de los profetas, los que reciben, los que manejan esta evidencia. También se le llamaban profetas, aunque no hubieran recibido directamente de Dios, aquellos que manejaban las evidencias de cómo eran estos escritos. Fueron estimados como autoridad, como vemos en el libro de Reyes 22, del 8 al 13, por ejemplo, entre otros pasajes. Hay interesante en esto de la autoridad que las tablas de la ley y el libro de la ley se guardaba una copia al lado junto del arca, porque esta copia era un testigo en contra de todo aquel que la violaba. Se buscaba ahí y se decía, usted está fallando por esto, míralo aquí donde está escrito. Y los 10 mandamientos, obviamente, la única cosa escrita por el dedo de Dios, hay 3 cosas escritas por el dedo de Dios en toda la Biblia. Esta es una de ellas. Los 10 mandamientos de manera puntual, la única que sabemos con ciencia cierta todo el contenido de lo que tenía. Y esta palabra pues está dentro del arca, es distinta al libro que se escribe que está
fuera del arca. También tenía que concluirse, o sea, fue escrita y tenía que concluirse, y se le entregó a un grupo llamado levitas, que eran sacerdotes que guardaban al lado del arca, como hemos dicho. ¿Dónde usted puede encontrar eso en la Biblia? Que eso estaba ahí guardado en un libro al lado del arca. En Deuteronomio 31, Deuteronomio 31, 24 al 30, que por razones de tiempo no leeremos, pero que usted lo puede hacer al paso. Deuteronomio 31, 24 al 30, dice lo que acabo de decir. Y en Segunda de Reyes 22:8 se nos dice que el libro de la ley fue encontrado en el templo en los días de un rey muy famoso llamado Josías. Tanto las tablas de la ley como los libros de Moisés eran respetados como obras divinas autorizadas. Y al respecto de esto podemos decir algunos elementos para concluir. La ley debía de ser leídas a oído de todo el pueblo, por lo menos una vez cada 7 años. En Deuteronomios 31, del 10 al 13, se nos especifica esta orden, y esta orden se ha seguido a través de todas las generaciones de este pueblo judío. Tengo un libro llamado El Año Shemita, o el año número 7, donde se especifica de manera puntual todas estas cosas. Es un libro que en lo particular a mí me gusta leer, es un libro antiguo. Tengo muchos libros antiguos. Este específicamente se llama Jonathan Cahn, que es un autor moderno que agarra cosas antiguas y ve los últimos 3000 años de historia, podríamos decir, a nivel escritural. Y este autor llamado Jonathan Cahn, por si a alguien le interesa la referencia, El misterio del Shemita, se llama el libro. Él habla algunas cosas interesantes. Yo no lo tomo todo como al pie de la letra literal, las predicciones que hace, pero sí tomo de él lo que pasaba en el año Shemita, y de ahí es que aprendo que en Deuteronomio 31, 10 al 13 nos dice que esto tenía que leerse cada 7 años. Ese se llama el año Shemita. Y es importante también verlo con relación al año 50. Más adelante, en un estudio profundo, podríamos hablar de esto. El rey tenía que escribir de su puño y letra. Cuando alguien era nombrado rey en el pueblo de Israel, la misión primera era, con su puño y con su letra, tenía que escribir una copia de la ley y del libro de Moisés y regir sus decisiones de acuerdo con ella. ¿Dónde usted encuentra esa orden de Dios? En Deuteronomio 17, 18 al 20. Esa orden se sigue. Cada rey tenía que escribir con su puño y letra una copia. Y luego Josué, el sucesor de Moisés, emblemático, recibió la siguiente exhortación, o escribió más bien en Josué 1:8. No sé si recuerdan esa frase. Dice: este es el libro de la ley, que nunca se apartará de su boca. Y entonces con esto pues podemos ver esta evidencia. Quiero decir algunas cositas más, porque por ejemplo los reyes eran juzgados de acuerdo con la obediencia a ellos o no. Eso usted lo puede encontrar en pasajes como Primera de Reyes 11:38, Segunda de Crónicas 8:3, Segunda de Reyes 14:6, el mismo Segunda de Reyes 18:6 y 21, del 2 al 16, encuentra evidencia de cómo eran juzgados los reyes de acuerdo a la ley. El quinto elemento, podríamos decir que el pueblo fue exhortado muchas veces a obedecerla, por lo que para poder obedecerla tenía que conocerla. Segunda de Crónicas 14:4, 17:9, Segunda de Reyes 23:3, y creo que el 24-25 también de ese texto nos habla de esto. El 6.6, importante, se dice que el pueblo fue llevado en cautiverio por causa de la desobediencia de la ley, que ya ellos conocían. Segunda de Reyes 17:7 al 23, 18:11 al 12. En Daniel 9:11 también se nos da esa idea, igual que el profeta Jeremías lo dijo también comenzando su libro, Nehemías 1, del 7 al 9. Está inmediatamente después del regreso del cautiverio del pueblo. Se reconoce automáticamente que hay necesidad, hablando de Esdras y Nehemías, de volver a tener la ley, y por eso estos profetas llevan la delantera después del exilio o cautiverio, dándonos en Esdras 3:2, por ejemplo, usted encuentra evidencia de eso,
en Nehemías, creo que a la altura del capítulo 8, los primeros versículos, versículo 1 al 8 tal vez, del capítulo 10 de Nehemías también nos da evidencia, como a la mitad por ahí, por el versículo 28 al 29, el capítulo 13 también de Nehemías, los primeros versículos, los primeros 3 versículos. Así que vemos que hay suficiente evidencia para confiar en todo esto. Hay muchísimas cosas que podría decir de esto. El tiempo realmente me faltaría para decirlo todo. Concluyo como concluye el libro de Lucas en el capítulo 24, en uno de sus últimos versículos, en el 44, Jesús nos dijo que tenemos que estudiar las Escrituras, también nos lo había dicho en San Juan, capítulo 5, y porque ellas dan testimonios de él, y él habló cuál era la división que tenía esto. Por eso mi fe el día de hoy, que se basa en la fe de Jesús, hoy está más fortalecida al conocer esta división del Antiguo Testamento. Espero que estos datos no aporten a ti la idea de que somos sabios en la jurisdicción de la palabra. No es la idea de este servidor mostrar sus conocimientos ni lo que ha aprendido acerca de la división del canon bíblico. Mi único objetivo es de que confíes en estas escrituras como confiable. Porque hoy en día, hoy por hoy, hay muchos canales especializados que están destinados a destruir la fe en estos escritos. Por ejemplo, veo a cada rato un programa llamado Descodificado, a donde presentan, por ejemplo, el Éxodo descodificado y agarran la salida del pueblo de hebreo y las plagas de Egipto y todo, y lo van destruyendo argumento por argumento. Aparentemente ellos creen destruirlo, pero por ejemplo, escuché un argumento hablando de las 10 plagas, de que Moisés había planificado una serie de acontecimientos que se iban a dar a partir de un suceso que él predijo. Pero yo pienso que si es así, Moisés es uno de los más grandes predictores de la humanidad. Aún así tendría sentido creer que este hombre fue enviado por algo divino o que este hombre tenía ciertas habilidades especiales que no eran humanas, porque lo que dijo lo dijo uno detrás del otro sin equivocarse ni en tiempo ni evento, y dijo hasta cuándo iban a desaparecer y todo, y las evidencias están en la arqueología, en la misma Biblia y en muchísimos otros documentos antiguos que hoy por hoy se comienzan a descubrir. Entonces, Moisés verdaderamente tenía que tener un don especial para hacer todo lo que dijo, todo lo que dice las escrituras que él hizo, porque Dios así lo mandó a hacer. En todo caso, las escrituras se mantienen como un sólido fundamento, no solamente para la persona de fe, que veremos más adelante qué significa la fe, sino también para la persona que tiene un alto nivel intelectual. Así que les invito para que se conecten con nosotros la próxima semana por este mismo canal, por estos mismos espacios, para poder continuar revelando lo que es el canon bíblico a partir de la fe de Jesús. Para un servidor, Frank Robinson, fue un placer estar con ustedes en este espacio. Me despido con una palabra de oración esta sección. Eterno Dios, hoy hemos aprendido del canon bíblico en el Antiguo Testamento. Hemos visto lo que Jesús nos quiere decir acerca de este tema y hemos visto la evidencia de por qué creer en estos libros antiguos como parte del legado que diste a la humanidad. Te pido, Dios, que nos permitas a través de tu Espíritu Santo entender aquellos que fueron inspirados por ti, según dice el libro de Hebreos, capítulo 1, y sobre todo entender a Jesús, quien es el que nos ha hablado de manera más clara en los postreros días y del cual se registran las cosas más importantes en los evangelios y otros libros que estudiaremos para la semana que viene. Gracias, oh Dios, porque nos das evidencia suficiente para que tengamos una fe inteligente, para que, como dices en tu palabra, venid y estemos a cuenta contigo. Y también, como dice en tu palabra, que podamos, oh Dios, tener un culto racional. Significa que usemos la razón a la hora de aplicar la forma de vivir nuestra fe. Gracias, porque en Jesús tenemos un modelo de fe perfecto y porque siguiendo al líder, como dice un eslogan, nadie se cansa. Siguiendo a Jesús, nadie se pierde. Dios nos bendiga a todos y todas. Para un servidor fue un placer
estar con ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Amén.